buenas tardes, hermanos. A todos los que nos siguen en las transmisiones que Rivera del Quebar hace. Bienvenidos. Bienvenidos a un rato de intimidad con el Espíritu Santo. Bienvenidos a escuchar en la cámara secreta del Rey, escuchar el mensaje que Él tiene para nosotros. Así que abra su corazón. Sabemos que aún los días están muy complicados en cuanto a la pandemia. La gente no ha resistido, no sabemos el resultado de esto. Lo que sabemos es que Dios es nuestro guardador. Vamos a orar para comenzar a adorar el nombre del Señor. Padre, gracias en esta tarde, Señor. Bendecimos tu nombre, Dios, con todo nuestro corazón. Recibe hoy la canción que salga, Señor, de nuestro corazón. Esa canción, Señor, que salga y que vaya directo a donde tú estás, mi Cristo. Con todo nuestro amor te cantamos. Gracias por tu misericordia. Eres bello, Señor Jesús. Eres tú, Señor.
sabemos que en tu presencia siempre podemos estar, Señor. No queremos fantasear con nuestra vida espiritual. Queremos poner los pies bien firmes sobre la tierra. Dios, ayúdanos a prepararnos. Levanta tu iglesia. No en un local, no en un edificio de 4 paredes, donde ellos se encuentran en este momento. Hoy te damos gloria y alabanza, porque tu nombre es grande, Señor.
defiendes y me salvas, mi Rey glorioso. Yeshua, el Cordero divino es que murió en la cruz. Dios y hombre a la vez, exaltados el Señor. El mundo entero alabe tu nombre. Y el mundo entero alabe tu nombre. Si eres Dios. Y el mundo entero alabe tu nombre. 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 Te damos gracias en esta hora. Te damos gracias. Te bendecimos, Señor. Te cantamos, Señor. Amén. Bendecimos tu nombre, Dios. Y que el mundo entero alabe tu nombre. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, disponga su corazón, abra su corazón. Vamos a escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros en esta tarde. Alegres en el Señor. Próximamente Dios hará que su pueblo nuevamente se vuelva a reunir. Pero mientras, brillemos donde Dios nos ha puesto como iglesia. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Remanente, hermanos, amigos, que Dios bendiga grandemente sus vidas. Bueno, hoy nos tocó la oportunidad de compartir el mensaje de la palabra y le tengo una palabra especial para su vida, una palabra que me confrontó mucho y quisiera compartir con usted en este día. Quiero llevarte a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice: sed sobrios, velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Hasta ahí. Hagamos una oración para que sea Dios el que nos dirija en esta tarde. Padre Santo, yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias porque yo sé que tú estás aquí. Muchas gracias, Señor, por cada uno de los que forman parte del remanente. Muchas gracias por cada uno de nuestros hermanos que han seguido nuestras transmisiones. Yo te pido, Señor, que a quien llegue este mensaje, Señor, que quien sea que me esté escuchando, Señor, a través de este mensaje pueda normar su conducta, Señor, dando a conocer, Señor, que las malas decisiones siempre conllevan al pecado. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y esperamos una revelación tuya en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén. Hoy te quiero hablar acerca del camino que lleva al pecado. Últimamente he tenido un sentimiento amargo. Yo creo que es la dirección de Dios. Y es que es un tema muy poco abordado. Y también es una crisis en la iglesia de la actualidad. Los predicadores de hoy en día casi que hablan del pecado escasean cada vez más. Así que en un momento de charla con Dios supe, tengo que hablarles acerca del pecado. Y la cita anteriormente leída nos es una clara exhortación acerca de esto. Dice: sed sobrios, velad,
Confiar en Dios, hermanos, no significa andar por la vida despreocupados y sin cautela de las acechanzas del diablo. Es necesario que entendamos que nuestro adversario arremete constantemente contra nuestra vida para que nosotros nos alejemos de Dios. Lo podemos entender bien con la metáfora que viene en el texto. Vuestro adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. Lo que el diablo quiere es alejarlo a usted del buen camino. Y si usted no está alerta, él lo va a devorar. Él quiere que usted peque. Pedro, en este pasaje que acabamos de leer, nos hace saber que en la cotidianidad, el diablo hace que nosotros caigamos en pecado si no estamos alerta. Dicho pasaje es el que me confronta en esta hora y me mueve a hablarte acerca de errores habituales del creyente que originan pecado. Y dichos errores de los que les quiero hablar son los cuales a nosotros nos han de confrontar y nos han de dejar en claro que el estar alerta del enemigo es una bendición. Tenemos que entender no debo dejarme caer por el diablo. Amén, hermanos. Y el primer error habitual de un creyente que origina pecado es el ocio. Quiero llevarte al segundo libro de Samuel, capítulo 11. Tú puedes escudriñarlo ahí donde estás, ahí en tu casa, para que tú sepas que no te estoy diciendo nada erróneo. Podemos ver en el versículo 1 que era una época de guerra. Dice el capítulo 1, estamos hablando acerca del rey David. Era una época de guerra en aquel entonces. Y dice la palabra que los reyes, que había como costumbre, que los reyes salían también a la guerra y combatían junto a sus soldados, combatían con su pueblo. Pero dice la palabra de Dios que David esa vez se quedó en Jerusalén sin hacer nada, obviamente. Y dice la palabra de Dios que David se paseaba. Podemos ver del versículo 2 al 5 que David se paseaba en su palacio y estaba en el techo de aquel lugar. Y dice la palabra que vio a una mujer que era muy hermosa. Codició, miró con ojos de lujuria a una mujer que era muy bella. Entonces el rey David mandó a preguntar quién era esta mujer. Y le dijeron que se trataba de una mujer llamada Betsabé. Y dice la palabra de Dios que David la codició en su corazón, que él realmente la miró con ojos de lujuria. Y dice la palabra de Dios que mandó un mensajero a que trajera a aquella mujer. Esa mujer vino delante del rey y Betsabé, dice la palabra que durmió con el rey David. Aquí estamos hablando de algo de pecado, estamos hablando de pecado, hermano. Podemos ver por el versículo y para rematar esto, podemos ver que Betsabé finalmente se embaraza. Vemos en el versículo 4 que Betsabé tuvo el periodo poco antes, o sea que no era un embarazo, no era un embarazo de su esposo, sino era consecuencia del adulterio del rey David. Y dice y a partir del versículo 15 podemos ver lo que pasa entre el rey David y Urías, que era el esposo de aquella mujer llamada Betsabé. Pero fíjate cómo es el pecado, hermano. Fíjate cómo una cosa lleva a la otra. Dice la palabra de Dios en el versículo 15 que David manda a Urías, se las ingenia para mandar a Urías a la guerra. Y dice la palabra de Dios que lo mandó con los hombres más valientes, lo mandó al frente de la batalla para que con el objetivo de que en esa guerra esta persona llamada Urías muriera allí. Y Urías finalmente muere. Y David es culpable de ellos.
Ahí estamos hablando de un pecado de asesinato muy grave. Y dice la palabra de Dios que finalmente David se queda con Betsabé. Dice la Biblia que Betsabé tuvo un duelo muy fuerte por su marido que había muerto en la guerra. Y ahí fue cuando David la acogió. Y pasando el tiempo, David tomó a Betsabé como su mujer. Y dice al final del capítulo, en el versículo 27, esto le fue desagradable a los ojos de Dios. Yo creo que si el diablo puede usar nuestra vida para hacer de las suyas y para hacer que nosotros caigamos, es en esta cuarentena, es en estos tiempos en los que muchos de nosotros no estamos haciendo realmente algo que nos tenga así completamente distraídos. Yo creo que en este tiempo el ocio es algo que ha estado reinando muchísimo. Y te voy a decir algo, a través del ocio Satanás puede hacer cosas muy feas de destrucción en tu vida y también en la mía, tal como lo fue el caso del rey David. Si yo le puedo dar una exhortación en esta tarde, yo le digo que vamos a buscar algo, no caigamos en el ocio, sigamos buscando más y más de la presencia de Dios en estos momentos. De un momento de ocio puede nacer lo que es un pecado muy grande que ofende a los ojos de Dios, y para nada queremos esto, ¿o sí, hermanos? El primer error que nosotros cometemos es el ocio. Y el segundo de ellos yo lo puse de esta manera, es la simulación. Ahora quiero llevarte a Hechos capítulo 5 y vamos a estar escudriñando lo que es el versículo del versículo 1 hasta el 11. Pero antes de ello, quiero llevarte un poquito más atrás, a partir del versículo 32. Nos habla de cristianos que se apoyaban de corazón y por amor a Dios. Dice en el versículo 34 que los cristianos eran buenas personas que realmente buscaban agradar a Dios dentro de su congregación. Dice la palabra de Dios que vendían sus propiedades y ellos mismos sostenían a la iglesia. Aquí quiero hacer un paréntesis. Los que muchos han dicho que es el pastor el que tiene que es el pastor el que tiene que hacer de todo y el que tiene que ingeniárselas para a la iglesia. No, bíblicamente era la iglesia la que sostenía a la propia iglesia. Y bueno, nos habla la Biblia de un hombre llamado Bernabé que tenía una heredad, tenía una propiedad, un campo, y la vendió y la puso y la ofrendó y la puso a los pies de los apóstoles. Estamos hablando de cristianos que sirven de corazón y por amor a Dios. El cristiano que tú y yo deberíamos de ser, hermano. Y a partir del capítulo 5 nos habla de un hombre llamado Ananías y de su esposa llamada Zafira. Esta persona, Ananías, también tenía una heredad y la vendió también. Y ellos debían de ofrendar a los apóstoles el pago de la propiedad. Pero dice la palabra de Dios que ellos nada más trajeron una parte delante de los apóstoles. En pocas palabras, robaron y arremetieron contra el Espíritu Santo de Dios. Quisieron burlarse delante de la presencia de Dios y esto trajo graves consecuencias. Pues en este mismo capítulo, Pedro le dice a Ananías: ¿por qué has dejado que Satanás llenara tu corazón? Satanás llenó su corazón. Se dejaron influenciar y cayeron bajo artimañas del diablo. Y de esa manera, pues, llegó a ser un pecado muy grande. A diferencia de Bernabé, hermanos, que Bernabé puso la parte completa. Pero a lo que quiero llevar es que este hombre y su esposa solo simulaban ser buenos cristianos. Ellos solamente querían hacer solamente querían hacer aquello por el hecho de llamar la atención. Ananías y Zafira son un claro ejemplo en la Biblia de cristianos que viven bajo la hipocresía.
Y es que ellos mintieron contra el Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que por causa de esto, Ananías cayó muerto. Y Zafira, su esposa, que tiempo después llegó y que no sabía aún lo que había pasado, también Pedro le preguntó y ella también mintió. Y por lo tanto, ella también cayó muerta. Hermanos, nosotros debemos hacer las cosas con sinceridad. Hacer las cosas por agradar a Dios, no para impresionar al pastor, ni a los hermanos, ni a ninguna otra persona, no para que usted quede bien, no para que las personas la reconozcan, porque esto no es por mucho que nos ayude a nosotros como familia pastoral, una ofrenda o un apoyo, pero delante de los ojos de Dios, Dios puede ver las verdaderas intenciones. Dios puede ver cuando uno hace la intención de todo corazón, con sinceridad, con humildad, por agradar a Dios, y cuando las hace solamente por ser una pose. Dios puede ver las intenciones claramente, y Dios ve antes el corazón que lo externo. Debemos recordar esto una vez más. Hermanos, hermanas, Dios no puede ser burlado. Y como tercer error habitual de un creyente que origina pecado, te quiero hablar acerca de la codicia. Y ahora quiero llevarte a Josué capítulo 7 en el versículo 19. Estamos hablando de un capítulo después de que Dios manda a Josué a que dieran esas vueltas sobre alrededor del pueblo de Jericó, y tenían que prepararse para la guerra. En este capítulo estamos hablando de cuando Josué dirigía la guerra contra Jericó. Y ahí vemos en el capítulo 6 que Dios les prometió la victoria en esta batalla, pero algo pasó. Israel fue derrotado. Y aquí nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, hermanos? Si Dios les prometió que iban a tener la victoria, entonces ¿por qué Israel fue derrotado? Pues le voy a decir algo. En este capítulo, entre el versículo 7 y 15, usted se puede dar cuenta de que Dios le revela a Josué el pecado y el anatema del pueblo. Fue algo realmente muy fuerte, y nos habla la palabra de Dios de un hombre que se llamaba Acán. Estamos hablando del pecado de Acán. Esta persona vio entre los despojos entre los despojos del pueblo un manto, y dice la palabra que vio también 200 siclos de plata, y él codició eso y lo tomó, y dice la palabra que lo escondió bajo tierra en medio de su tienda. Y a esto se refería Dios cuando fue revelado el pecado del pueblo. El pecado de Acán obstruyó la bendición de Dios. Por eso fue que perdieron. Hermanos, hermanas, a lo que quiero llegar con esto es que el pecado siempre va a traer una consecuencia. Y quiero hablarte un poco más enfocado de este personaje llamado Acán, pues vemos el proceso que hace que nosotros pequemos. Primero vemos, luego codiciamos, luego tomamos y lo escondemos. Esto es algo sumamente terrible y algo con lo que yo y usted debe de tener cuidado. Este es el error de muchos cristianos hoy en día. Codiciamos. Y esto no debe de ser de esta manera, hermanos, hermanas. Usted tiene que cuidarse muy bien en esta cuarentena. Usted tiene que cuidarse muy bien cuando regrese el día de mañana a la iglesia o a su trabajo o a la escuela, ya que acciones, sentimientos que lo llevan a la codicia es algo sumamente desagradable a los ojos de Dios. Hermanos, si no tenemos, la bendición nunca va a llegar por el pecado. Nunca va a llegar por el tratar de obtener más sin importarle nada más que eso. La bendición no va a llegar por tener la mirada siempre enfocada en el dinero. La bendición va a llegar por añadidura cuando usted doble rodillas y busque demasiado con todo su anhelo y todo su corazón a Dios. Hermano, si le puedo dar un consejo, yo le digo que en esta pandemia no le dé
a su corazón el lugar al diablo. Es necesario que entendamos esto, pues la codicia es una de nuestras debilidades de muchos de nosotros y a menudo nos hace caer. De tal manera, hermanos, que quiero concluir que, y yo nada más les he hablado de nada más tres errores que hay en la habitualidad llegan al creyente, y esto origina pecado. El ocio, el no hacer nada, el darle ese lugar al diablo. Hermano, recuerde que usted, que el pecado, estamos en esta carne, hermanos, y si le damos el lugar al diablo a través de ello, déjeme decirle, hermano, que le va a hacer caer. El tener la mente siempre ocupada, el siempre buscar a Dios aunque no tenga nada que hacer, tal cual en la escuela o en el trabajo, siempre le va a traer grandes bendiciones y va a evitar que usted caiga en el pecado. Pero si usted está ahí de ociosa, sin hacer nada, la mente es dañina, la mente del ser humano, el corazón del ser humano es malo, hermanos. Mejor evítese complicaciones en el futuro, ya que tal cual como en el caso de David, de un momento de ocio puede venir y puede brotar un pecado que lo aleje por completo de Dios. No debe de ser así. También le hablé acerca de la simulación, del querer aparentar, del querer supuestamente agradar a Dios, pero teniendo otras intenciones allí en lo oculto. Si usted va a hacer algo, lo que usted ofrende, lo que usted diezme, lo que usted apoye en su iglesia, no lo haga por el hecho de que el pastor le reconozca, o no lo haga para que reciba atención de parte de las demás personas y las demás personas vean que usted le echa muchas ganas y las demás no, para que las demás personas vean que usted apoya además, da más dinero, pero ellas no, ya que esto, por mucho dinero que dé, por mucho que usted apoye, esto no le agrada al Señor. Así que tenga mucho cuidado con esto. No vaya a ser que en vez de que Dios se agrade con su ofrecimiento, no vaya a ser que vaya a ofender al Espíritu Santo de Dios, y esto va a traer graves consecuencias a su vida. Así que lo que haga, cualquier cosa que haga en su vida cristiana, hágalo con una sinceridad a Dios nada más. Y también le hablé acerca de la codicia. Uno de los errores más comunes que nosotros tenemos. El querer siempre tener más cosas. Y le voy a repetir, hermano, que la bendición, la prosperidad, esta prosperidad, jamás va a llegar a su vida de una manera que usted quiera tener más y que usted se enfoque solamente en ello. Sino va a llegar, le repito, por añadidura cuando usted busque a Dios. Y ahora yo te pregunto, ¿usted se identifica con alguno de ellos? ¿Alguna vez ha caído bajo esta misma situación? Este es el momento indicado para que tú y yo, ahí donde estás, encierres tus ojos y le digas a Dios: aquí está mi vida, no te quiero fallar, no quiero que el enemigo haga que yo mismo me aleje de ti. Esta es tu oportunidad para que tú decidas: ¿puedo seguir dejando que a través de mis malas decisiones el diablo me haga caer? ¿O puedo doblar rodillas en este instante y obligarme a mí mismo a sujetarme fuerte a Dios para ya no caer nunca más? La decisión es suya. La decisión es suya, hermano. Recuerde bien que el Señor está ahí con usted, dispuesto a bendecirle, dispuesto a ayudarle, dispuesto a levantarle. Todo depende de usted si la bendición llega o la bendición se aleja, o llega la maldición. Pero todo depende de usted. Ahora sabemos bien, hermanos, que a través de nuestras malas decisiones el diablo toma lugar y nos conllevan al pecado. Así que mucho cuidado con esto. Así que de tal manera que yo te invito en esta preciosa hora a que ahí donde estás hagas una oración a Dios, platiques con Él,
yo voy a platicar y voy a orar por ti desde aquí. Pero esto se trata entre tú y Dios. Señor, te doy gracias, Padre. Te doy gracias, Señor, porque tú estás aquí. Te doy gracias, Señor, porque tu brazo no se ha cortado, Señor, porque tú tienes poder, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tú siempre quieres lo mejor para nosotros. Muchas gracias, Señor, porque somos indignos de esta misericordia tan grande que tú tienes por nosotros. Pero somos nosotros, Señor, los que cometemos errores, Señor. Errores que de una manera u otra hacen, Señor, que el pecado se origine en nuestro corazón y nos alejemos de ti. En el nombre de Jesús, no queremos hacer esto, Señor. Ya no nos queremos alejar de ti. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre. Yo oro por cualquiera que me esté escuchando a través de esa pantalla. Cúbrelo, Señor, con tu sangre poderosa, Señor. Ahí donde está, Señor, lo que esté haciendo, Señor, que no caiga, Señor, en el ocio, Señor. No dejes, Señor, que le demos al diablo lugar a través de nuestra mente y de nuestro corazón pervertido. En el nombre de Jesús queremos, Señor, servirte, Señor, y tratar y hacer todo, Señor, con sinceridad a ti, Señor, no buscando la aprobación de los demás, no simulando, no siendo hipócritas, Señor. Queremos, Señor, ser sinceros delante de ti, Señor, y también, Padre, queremos esperar en ti, Señor. No queremos, Padre, caer bajo la codicia. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre Santo. Te necesitamos, Señor. Bendice al remanente, Padre. Bendice a aquel que ha seguido nuestro ministerio. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Recuerda, hermano, que seguimos al pendiente y que no nos olvidamos. Seguimos orando por usted. Seguimos diariamente hacia la meta, como nos lo exhortaba el apóstol Pablo. Y le recordamos una vez más, hermano, que difunda este mensaje, que nos ayude difundiendo este mensaje. Cualquiera que sea de Morelia, que no sea de una iglesia cristiana y que no tenga Biblia, queremos bendecirles llevándole una Biblia. Nosotros personalmente estamos dispuestos a llevársela. Así que si usted quiere recibir palabra de Dios, aquí estamos en la mayor disposición para servirle a usted. Amén, hermano, hermana. Y sin más que decir, me despido. Que Dios les bendiga y seguimos al pendiente. Dios le bendiga.